La idea de esta clase la he acortado bastante es un tema bastante extenso, pero lo que yo quiero es que se lleven los conceptos que les van a ser útiles en la práctica, ¿no? En la emergencia. Les voy a pasar una clase que es mucho más extensa, son como 250 diapositivas, yo solo voy a mostrar más o menos 60, que son cortitas, donde tiene información pertinente a cardiología, electrofisiología y otras áreas. Eh, Así que, bueno, cualquier duda me paran en la diapositiva que quieren y me preguntan. ¿Me escuchan bien? Sí, Se perfecto. escucha muy bien. Perfecto. O sea, sin miedo me interrumpen y me preguntan, ¿sí? Eh, Primero vamos a dar 3 4 diapositivas de conceptos. Arritmia es cualquier ritmo cardíaco que no sea el ritmo sinusal normal. ¿Cómo defino el ritmo sinusal normal? En el electro de superficie, en D1, D2 a BF, de B2 a B6, una onda P positiva y en B1 más menos. Arritmia no es, necesariamente significa irregularidad del ritmo, ¿sí? Yo voy a mostrar muchas que son regulares. Y el diagnóstico de arritmia en sí no significa patología. Las arritmias más frecuentes no implican patologías de gravedad. ¿Cómo se clasifican las arritmias? Lo más importante es, según el origen, en supraventriculares, las que tienen origen por arriba de las de His que comprometen para su funcionamiento el nodo sinusal, las aurículas, la unión AB, y las ventriculares. Hay otra clasificación en cuanto al mecanismo, que no tiene importancia acá, y según la clínica y la aparición en paroxísticas cuando van y vienen, incesantes cuando son un poco más permanentes pero no ininterrumpidas, y las permanentes. Se separan en la que son QRS ancho a la izquierda, QRS estrecho a la derecha, según el ancho del QRS más o menos de 120 milisegundos, regulares o irregulares, y sostenidas o no sostenidas, dependiendo si duran más o menos de 30 segundos. Esto es arbitrario y no tiene mucha significancia, pero es algo que se define así clásicamente desde hace años. Entonces las separamos en supraventriculares y ventriculares según la estructura que comprometa o para su mantenimiento esté por debajo del haz de His y del nodo B o no. Esto es lo más importante. Hay muchas arritmias, yo me voy a centrar en las más importantes, de mayor a menor frecuencia. Entonces vamos a estar hablando de lo que son las taquicardias auriculares monomorfas, que son taquicardias que rondan entre los 90 y 150 latidos por minuto. Las taquicardias de la unión reentrante, que hay dos, unas que incluyen lo que es el nodo AB y otras que incluyen el nodo AB y una vía accesoria. Son taquicardias que rondan entre los 140 y 220 latidos por minuto. La fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente, más importante a medida que envejece la población, donde la aurícula, la actividad está rondando entre los 500 y 700 latidos por minuto. Solo que el nodo AB no permite que todas estas ondas se transmitan a los ventrículos, sino que nosotros podemos encontrar esta arritmia con una frecuencia conducida entre 70 y 110, 120 latidos por minuto. El flúter auricular, donde la aurícula está bastante rápido, aproximadamente entre 200 y 300 latidos por minuto, tampoco se conduce uno a uno a los ventrículos. En general, la conducción a los ventrículos varía con una frecuencia de 2,1, 3,1 y 4,1, y esto hace que la frecuencia ventricular efectiva esté en 75 latidos por minuto, 100 o 150 latidos por minuto, no mucho más. Y después lo que son las arritmias ventriculares, en general las pacientes que tienen cardiopatía estructural, que son arritmias que están entre los 120 latidos por minuto a 250. Las torsadas de punta, típicas de lo que es QT largo, por ejemplo, donde son arritmias que están entre los 160 y 250 latidos por minuto. Y lo que es la fibrilación ventricular, que las ondas ventriculares están con una frecuencia mayor a 400 latidos por minuto. Este es para mí la diapositiva más importante y es lo que ustedes tienen que pensar cuando eh, tienen un paciente con una arritmia, que es diferenciar las taquiarritmias según lo que es el QRS angosto. Las que son irregulares, siempre piensen en FA. Regulares tienen tres opciones, lo que son taquicardias auriculares,
y aleteos auriculares, que no son ni más ni menos que taquicardias auriculares con un mecanismo diferente que nosotros le llamamos macro reentrantes. TRIN es taquicardia por reentrada intranodal, las taquicardias que se dan adentro del nodo AB, y TRAB, taquicardia por reentrada AB, que son las que comprometen el nodo AB y una vía accesoria. En general, estas taquicardias regulares, QRS estrecho, son muy difíciles de diferenciar, pero afortunadamente con 2 o 3 maniobras muchas las podemos resolver y diagnosticar. Entonces, a pesar de que son diferentes, hacemos lo mismo. Y las de QRS ancho, regulares, siempre piensen en dB, la mayoría son dB. Si a ustedes les parece que, y sospecho que es TB, es TB, hasta que se demuestre lo contrario. Y actúan en consecuencia de eso. Y las que son irregulares, TB polimorfa y FB, que en general no les llega porque son taquicardias con gran inestabilidad hemodinámica, los pacientes mueren en escasos minutos con estas arritmias. Otra cosa importante en taquiarritmia, lo más importante es la hemodinamia. En caso de inestabilidad hemodinámica, se requiere una terminación urgente, no importa cuál sea la arritmia, si nosotros consideramos que la inestabilidad hemodinámica es a consecuencia de la arritmia. Y a la cabeza la descarga eléctrica, no andamos jugando con fármacos ni nada. Van y lo cardiovierten. En caso de que la arritmia tenga estabilidad hemodinámica, nos da tiempo a pensar el diagnóstico, cuál es la estrategia, si tiene o no que estar anticoagulado, si tengo que controlar la frecuencia con fármacos, el control de ritmo con cardioversión, fármacos, ablación y lo que quieran. Esta diapositiva se la pongo porque creo que la voy a utilizar en las diapositivas siguientes, es para que entiendan un poco la formación del electro y qué es lo que van a ver en la conducción eléctrica en el corazón y el correlato con el electro. Lo primero que ven ahí es un electrograma auricular. HRA es aurícula derecha alta. Está el catéter, como ven, cerca del nodo sinusal. Es el primer electrograma que van a ver y el que da inicio a la onda P. Luego CS es seno coronario. Ven la activación de la aurícula izquierda. O sea, la activación auricular va de derecha a izquierda. Ahí termina la P. Luego pasa por el nodo AB. Se va representado acá por un catéter de His que está en esa posición. Y finalmente un electrograma en lo que es el ventrículo derecho, que lo muestro en el gráfico, y lo que va a dar representación al QRS. Vamos a empezar por la arritmia más frecuente y más importante, que es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular se da por múltiples mecanismos, sobre todo mecanismos reentrantes y automáticos en la aurícula. Es el caos total, la desorganización total de la actividad auricular. Esto se ve representado por ondas F totalmente irregulares entre los QRS. En general, los orígenes de estas arritmias se localizan la mayoría, el 80%, en las 4 venas pulmonares. Es por eso que la ablación se ve actualmente abocada a estas estructuras. En general tienen un QRS estrecho porque la conducción a nivel de los ventrículos se da a través del nodo AB, His y las ramas. Y como les dije anteriormente, la ablación se da alrededor de las venas pulmonares. Lo que se hace es, en general por radiofrecuencia o por frío, se hace lesiones puntuales alrededor de los ostium de las venas pulmonares, y lo que se logra con esto es el aislamiento de los focos ectópicos que se originan dentro de las venas pulmonares. Y en el recuadro inferior ven lo que dice SPIR, que es un catéter que está adentro de la vena pulmonar, que muestra cómo hay una ausencia de actividad después de completar el círculo, y abajo en CS, seno coronario, como la aurícula izquierda sigue fibrilada. ¿Se entiende esto? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Se entendió esto? Estoy mostrando lo que pasa adentro y afuera de la vena. Y es la arritmia más frecuente en pacientes mayores de 80 años, 30% la va a tener, muchos no van a saber que la tienen, no genera síntomas ni nada. En pacientes jóvenes sí es bastante sintomática. ¿Cómo se las clasifica? Rápidamente, diagnosticada por primera vez, la paroxística que va y viene sola o con una intervención dentro de los 7 días, persistente cuando dura más de 7 días, persistente de larga data mayor a un año, o permanente cuando
La aurícula es muy grande, en común acuerdo entre el médico y el paciente nosotros la aceptamos y decidimos no realizar estrategias para control de ritmo. No hay que usar más FA aislada, FA valvular, no valvular, crónica y demás. La clasificación es esta. El manejo de la FA se centra en 4 puntos. El manejo de los factores de riesgo, el manejo de evitar los accidentes cardiovasculares y tromboembólicos y reducir los síntomas mediante el control de frecuencia y ritmo. Y bueno, la regulación periódica. Nosotros nos vamos a centrar en 2. Este es lo que compete a lo que es el accidente cerebrovascular y tromboembolia, el score de Chadwick. No sé si lo conoces, es un score que toma diferentes parámetros que voy a mostrar en la filmina que sigue. Lo que me permite a mí predecir es si va a tener alto o bajo riesgo a largo plazo y me permite decidir si el paciente merece o no anticoagulación. Con un score de 1 o más, el paciente merece anticoagulación a largo plazo. Este es el score, toma en cuenta si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, hipertensión, edad mayor a 65 o 75 años, diabetes, ACV previo, accidentes tromboembólicos previos, enfermedad vascular. Y me olvidé. Este score sirve para saber si el paciente merece o no estar anticoagulado a largo plazo. Si ustedes tienen un paciente con FA, tenga 10, 15, 20 años, no tengan ningún factor de riesgo, tengan 90, tienen que estar anticoagulado. ¿Por qué? Porque la aurícula, cuando está fibrilada, no se mueve y al no moverse la sangre se queda quieta y eso genera la formación de trombos. Cuando ustedes la cardioverten, la aurícula queda atontada y tarda en recuperar la motilidad y es por eso que así todo se lo deja anticoagulado un mes. Luego de ese mes o cuando se resuelve, ahí tienen que decir si se anticoagula o no a largo plazo. Pero ustedes en el shock room, en la emergencia, cuando ven un paciente fibrilado, tienen que anticoagularlo. Para reducir los síntomas hay 2 cuestiones. Una es el control el control de frecuencia y la otra es el control de ritmo. Para control de frecuencia, principalmente fármacos, a la cabeza beta bloqueantes, después dioxina, bloqueantes cálcicos. Y para control de ritmo tenemos tres opciones, lo que es la cardioversión farmacológica o eléctrica, con amiodarona, que nosotros tenemos endovenosa. En otros lugares hay flecainida, propafenona, pero acá en Argentina solo hay vía oral, igual que Bernacalán, dronaderona. Y la ablación con catéter. Antiguamente solo se hacía control de frecuencia para controlar los síntomas. Actualmente se ve que a pesar de tener un adecuado control de frecuencia, que es por debajo de 110 latidos por minuto, muchos pacientes persisten con síntomas y para eso nosotros le hacemos un control de ritmo inicialmente, por ejemplo, con cardioversión, vemos si mejoró o no los síntomas con ablación. No solo es importante el control de la frecuencia, sino que la irregularidad del ritmo da síntomas y también incluso deteriora la fracción de eyección. El abordaje actual es control de ritmo a todos los pacientes, jóvenes, viejos. El 99% de los pacientes con FA se aborda una estrategia de control de ritmo. Para el control de frecuencia, bueno, lo que le dije, los beta bloqueantes, una frecuencia en reposo menor a 110 latidos por minuto es un objetivo muy bueno. Y lo que tienen que hacer cuando no cardiovertir la fibrilación auricular. Como les dije en los primeros slides, cuando el paciente no está hemodinámicamente estable, y yo adjudico que la inestabilidad es secundaria a la arritmia, cardioversión de urgencia. Si el paciente está estable, a mí me da tiempo a pensar diferentes cosas. El estado de anticoagulación. Si el paciente ya venía tomando anticoagulación por lo menos 3 semanas previa, me puedo hacer la cardioversión eléctrico-farmacológica, ya que yo asumo que si está más de 3 semanas anticoagulado, probablemente ya no tenga ningún trombo en la aurícula. Si el paciente no recibe anticoagulante, tengo 2 estrategias principalmente. Si la cardioversión no puede esperar, iniciar anticoagulante y esperar un tiempo y después hacer la cardioversión. Si la FA inició menos de 24 horas, es muy poco tiempo para que se forme un trombo en la aurícula, entonces yo puedo hacer la cardioversión directamente, pero si no tengo el tiempo o desconozco,
Bueno, hay que anticoagularlo, esperar 4 semanas y después hacerle la cardioversión. Y si no, la otra opción es, si no quiero esperar, es hacer el ecocardiograma transesofágico, descartar que no tenga trombo en la orejuela izquierda, que es el lugar donde más frecuentes hay coágulos, y hacerle la cardioversión. Y bueno, esto ya se los expliqué. ¿Y cómo decidimos si debe continuar o no anticoagulado? Yo le dije que inicialmente cualquier FA tiene que estar anticoagulada. Si yo lo cardioabierto, igualmente tiene que estar anticoagulado un mes por el atontamiento de la aurícula. Y después de ese mes, según el score de Chatbus, veo si amerita o no una anticoagulación a largo plazo. ¿Se entendió esto? Sí, Sí, fue impecable. O sea, cualquier arritmia que me genere inestabilidad hemodinámica la cardioabierto. Si la FA, yo sé que el paciente es lúcido y me dice que los síntomas tienen menos de 24 horas, lo puedo cardiovertir tranquilo. Si no lo sé, tengo dos opciones. Lo anticoagulo por 4 semanas y después opcionalmente le puedo hacer un ETE o no y lo cardioverto directamente, o en ese momento le hago un ecocardiograma transesofágico, me fijo si tiene trombo y si no lo tiene, lo cardioverto. Estos son dos electros de FA. Esta es una FA finita. Claramente se ve un electro con QRS estrecho, irregular, no tiene línea de base. Y esta es una FA nosotros la llamamos FA gruesa. Son FA de reciente diagnóstico donde ven ondas F de mayor amplitud. Probablemente cuando tengan este tipo de electro, al tener la FA poco tiempo evolutivo, sea más fácil de sacar. Esta arritmia más finita denota que ya la aurícula está bastante tronada, tiene bastante estructuralidad y es poco probable que la podamos revertir. Igualmente hay que hacer el intento. Bueno, ahora vamos a seguir por las taquicardias auriculares focales. En general estas taquicardias se originan fuera del nodo sinusal, en diferentes lugares. Ahí está tirando la aurícula derecha, la aurícula izquierda. ¿Cómo las vamos a identificar? Va a haber una P diferente, ahí entre las dos barritas viene una P en esa derivación negativa. Se puede originar en múltiples puntos de la aurícula derecha e izquierda. Yo le dije que los más frecuentes son adentro de las venas, pero también hay otras localizaciones. La frecuencia auricular en general va entre no hasta los 250 latidos por minuto, como dice ahí, en general va entre los 100 y 150, 160 latidos por minuto. El QRS es estrecho porque la despolarización ventricular ocurre a través del nodo AB y las respectivas ramas. Ya estas taquicardias auriculares, según el mecanismo, a veces se pueden calentar o enfriar. Lo que llamamos nosotros es cuando se aceleran o se desaceleran. Y la forma de identificarlas es por la morfología de las ondas P. Este tipo de arritmia es regular, pero no siempre. A veces es un poquito irregular por esto que les decía. Algunas se van acelerando, se van desacelerando. Se originan fuera del nodo AB. Para su mantenimiento no necesitan del nodo AB. La incidencia que el paciente consulte por esto es del 5 al 10%, pero en realidad en shock room es recontra frecuente. Ustedes en pacientes críticos van a tener taquicardias auriculares todo el tiempo. En monitores, cuando se acelera, en general son extrasistolias supraventriculares, salvo de taquicardias auriculares. A veces son unifocales, a veces son multifocales cuando tienen 3 o más morfologías, sobre todo en los pacientes que tienen broncopatía crónica, EPOC, enfisema, insuficiencia cardíaca, son recontra frecuentes. Este es un ejemplo, una taquicardia auricular que nace de la pared lateral de la aurícula izquierda. En general tienen ondas P visibles separadas por una línea isoeléctrica bastante parecida al ritmo sinusal, solo que la morfología de la P es diferente. Y este es un ejemplo para mí es un típico paciente que encuentro en shock room. Está haciendo esto todo el tiempo. No sé qué les parece a ustedes, donde tienen P de múltiples morfologías. En general no es una arritmia que nos desestabiliza. En general no hay que hacer nada, hay que controlar las cuestiones metabólicas, infecciones,
eh, gases, no merita mayores intervenciones este tipo de arritmia. Sí, sí tratar la patología de base. Ahora, bueno, y esto es lo que decía. Se puede hacer un control de ritmo, dependiendo del mecanismo, en general beta bloqueantes. La ablación es si la arritmia es persistente, sale de un origen común, pero en el caso de ustedes en general es un zoológico de P de diferentes orígenes. Y lo más importante es tratar lo que es la patología de base. Aleteo auricular es un tipo de taquicardia auricular, ¿sí? Con un mecanismo específico que nosotros le llamamos macro reentrante, ¿sí? Que gira, es una arritmia que gira a nivel de ciertos obstáculos, como puede ser una válvula, una cicatriz. En este caso, se ve que la arritmia está girando alrededor de la válvula tricuspidea, ¿sí? Se ven las típicas ondas de Flutter, ¿sí? Las cuales son más regulares, con la misma amplitud. Acá muestra cómo gira alrededor de la válvula tricúspide. Puede girar en una u otra dirección. Son arritmias donde la aurícula está entre 240 y 350 latidos por minuto. El QRS es estrecho porque la conducción ventricular se produce a través del nodo AB, GIS y las ramas. Este es a la derecha ven un mapa tridimensional. Esto es lo que hacemos nosotros todos los días en electrofisiología. Entonces, en mapas tridimensionales, en este caso de la aurícula derecha, la están viendo de frente. Arriba está la vena cava, abajo la vena cava superior, abajo la vena cava inferior. Hay unos puntitos rojos donde son las lesiones que se hacen por radiofrecuencia en lo que es la estructura, que es el istmo cavo tricuspidio, que es la zona que está entre la vena cava inferior y la válvula tricúspide. Este tipo de arritmia que es recontrafrecuente en pacientes sobre todo que son obesos o con neumopatía de POC, es una arritmia que gira alrededor de la aurícula derecha y pasa por ese istmo, donde la zona más finita y más fácil de abordar para cortar esta arritmia es el istmo cautricuspideo. En el margen izquierdo de la pantalla ustedes ven un electro de superficie y ven lo que es T10 a T1, que son los electrogramas intracavitarios de ese catéter que están viendo en el medio, ¿sí? Donde, como ven en la flecha, se está girando en sentido antihorario de las agujas del reloj. A veces gira en una dirección, a veces gira en otra, pero los aleteos más frecuentemente pasan 98% por el istmo cautricuspideo, y es ahí que con una ablación nosotros podemos cortar esta arritmia de forma definitiva con un 99% de éxito. Esta es la arritmia que está girando en la otra dirección. Y este es el electro. A la izquierda le puse un aleteo que es bastante claro, ¿sí? Y fácil de diagnosticar, donde ven una arritmia QRS estrecho, regular, donde en el medio ven las ondas de flúteres regulares. Y a la derecha ven otro aleteo auricular, pero en vez de tener conducción 4-1 como está ahí a la izquierda, está con conducción 2-1. Y esta arritmia es un poco más difícil de discriminar, eh, de diferenciar respecto a las dos que le voy a explicar a continuación. El tratamiento de esto es control de ritmo, como cardioversión eléctrica en su caso, o lo derivan al cardiólogo para ablación. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la taquicardia por entrada en el nodo AB. Ahí en la animación ven cómo gira a nivel de esa pequeña estructura que es el nodo AB, que está en la unión entre las aurículas y los ventrículos, en el septum interventricular. Es una arritmia típicamente de QRS estrecho, regular, donde las P están usualmente escondidas en el medio del QRS, y esto es porque, como ven en el circuito, las aurículas y los ventrículos se despolarizan casi en simultánea. Como pueden ver ahí en el recuadro que apareció en el último, donde están en los trazados de los electrogramas intracavitarios, el ventrículo, que es el que está más abajo, donde dice RBA, se despolariza al mismo tiempo que el electrograma que se ve en CS, que es la aurícula en seno coronario,
las aurículas en His, y la última aurícula está más arriba, que es HRA. Entonces la aurícula en este tipo de arritmia está escondida dentro o casi al final del QRS, lo cual la hace casi imperceptible. Esta arritmia es la más frecuente de los que definimos como taquicardias paroxísticas supraventriculares. Es más común en mujeres de 30 a 50 años. Se produce porque en el nodo AB hay una zona de conducción rápida o lenta y ahí es donde gira la arritmia. Y la frecuencia de esta arritmia ronda entre los 150 y 200 latidos por minuto. Y este es el electro. El electro es igual en la reentrada por dentro del nodo AB que como en las reentradas AB por una vía accesoria, donde ustedes tienen que intentar detectar si ven o no la onda P. Acá la onda P se ve al final del QRS, pero a veces está un poquito más pegada y la mayoría de las veces está dentro del QRS. Ahora vamos a hablar de lo que son las vías accesorias, que son bandas o vías de tejido de conducción alternativa o accesoria. La mayoría se dan entre lo que son las aurículas y los ventrículos. Perdón, que se escucha el perro. La mayoría se da entre las aurículas y los ventrículos y saltan la conducción normal a través del nodo AB. La mayoría conduce muy rápido, ¿sí? Y pueden provocar lo que es la preexcitación ventricular, que es la despolarización ventricular antes de lo esperado, que si la conducción fuera por el nodo AB. Estas vías accesorias pueden ser potencialmente mortales si yo tengo, por ejemplo, una fibrilación auricular donde conducen a los ventrículos a una frecuencia entre 200 y 300 latidos por minuto, que no la toleraría. Pero las vías accesorias también pueden conducir de forma anterógrada, retrógrada o bidireccional. Y pueden conectar lo más frecuente es aurícula con ventrículo, pero también pueden conectar el nodo aurículo-ventricular, el ADGIS, las ramas. Ahí a la derecha tienen un esquema con diversos tipos de vías diferentes. La más frecuente, como les dije, es la que conecta la aurícula con el ventrículo, nosotros le llamamos haz de Kent. Pueden conducir anterógrada y genera una preexcitación en el QRS, que se manifiesta por una onda delta inicial, o puede ser de conducción retrógrada y por lo tanto son ocultas en el QRS convencional. Este tipo de arritmias que tienen participación en las vías accesorias se dan más frecuentemente en pacientes adolescentes. Este tipo de reentradas de taquicardias reentrantes usan el nodo AB en general como vía anterógrada o ortodrómica, le llamamos normal, y usan la vía accesoria como vía retrógrada. Son un poquitito más rápidas que las otras taquicardias y la frecuencia ronda entre los 170 y 230 latidos por minuto, pero se solapan bastante y se confunden. Acá hay una animación de lo que es la arritmia usando una vía accesoria, en este caso esa línea rosa, sería una vía accesoria lateral izquierda, ¿sí? En el esquema ahí justo aparece como si fuera una vía derecha. Este tipo de taquicardias tienen QRS estrecho porque como ven en la animación, la desprovisión ventricular se genera a través del nodo AB, GIS y ramas. La despolarización auricular es casi al mismo tiempo que los ventrículos, pero un poquito más tardía que la taquicardia anterior, que la reentrada intranodal, donde el circuito era más chiquito, porque obviamente en esta hay un mayor tiempo para que se conduzca las aurículas. Tiene que ir por la rama izquierda, el Purkinje, el ventrículo, tomar la vía accesoria y recién ahí llega la aurícula. Pero es bastante rápido. Y el electro es igual al previo. Entonces, los últimos tres tipos de arritmia comparten el electro, son muy difíciles de diferenciar. Este es el corte de la taquicardia por modulación del nodo AB con adenosina. Este tipo de arritmia podría ser tranquilamente lo que es una reentrada intranodal o una reentrada por una vía accesoria. ¿Sí? Este fenómeno es muy importante y es muy útil, en nuestro caso, para diagnosticar y terminar este tipo de taquicardias.
Las taquicardias que son regulares, QRS estrecho, ¿sí? Que como les dije, en general rondan entre los 150 y 220 latidos por minuto. Es muy útil hacer maniobras vasovagales o pasar adenosina para intentar modular negativamente el nodo AB. Como vieron, las últimas dos arritmias tienen una participación imprescindible el nodo AB. Entonces, si yo corto transitoriamente la conducción a través del nodo AB, corto la taquicardia. Entonces, si se termina la taquicardia, es una taquicardia por reentrada intranodal o una taquicardia por reentrada AB. Entonces, pasando a adenosina o haciendo un masaje, haciendo maniobras vasovagales como el masaje del seno carotidio, y corta la taquicardia, yo la resuelvo y probablemente ya la diagnostico. Ahora, si no se corta y veo las ondas en serrucho, es un aleteo auricular. No terminé la taquicardia, es cierto, pero sí me permitió diagnosticarla, abrir, que desaparezcan los QRS y confirmar la taquicardia. ¿Cuál era la solución en este tipo de taquicardia? Como le dijimos, es la cardioversión eléctrica o la ablación. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de las taquicardias por entrada por vía accesoria e intranodales? Es el mismo. La modulación del nodo B con fármacos adenosina o maniobras vasovagales. Y el tratamiento definitivo es la ablación. El tratamiento transitorio podría llegar a responder a la cardioversión también. Bueno, ahora pasamos al último tema. ¿Hasta ahora alguna duda? No, Doc. A mí no me quedó muy claro el manejo propuesto para las más frecuentes, para la FA y Flutter, del paciente que no está inestable hemodinámicamente. Porque entiendo que planteas el control de ritmo como cardioversión, o sea, con propuesta de cardioversión eléctrica al día de hoy y demás, pero entiendo que eso es después de tener un ET como solución definitiva y demás, considerando que el paciente está estable, o sea, de un paciente estable hemodinámicamente, digo. El inestable se cardiovierte y listo, pero del estable no me quedó muy claro el manejo cuando decís control de ritmo. Sí, sí. Ahora cuando está hablando de aleteo creo que no fue muy claro. Aleteo y fibrilación auricular son arritmias que van de la mano, ¿sí? Los pacientes que están fibrilados a veces se aletean, los pacientes que se aletean después se fibrilan. El principal problema no es una arritmia grave, ¿sí? No genera descompensación hemodinámica esta arritmia, no hay que salir corriendo. Lo más grave es el accidente tromboembólico, ¿sí? Entonces tenemos que hacer hincapié en evitar coágulos en la aurícula, sobre todo cuando hacemos control de ritmo que lo requieren. En el caso de ustedes, yo no creo que tengan que hacer una cardioversión eléctrica en este tipo de pacientes, porque en general es algo programado, son pacientes que vienen con insuficiencia cardíaca hace meses. eh, yo no creo que lleguen a este punto. Si el paciente está bien anticoagulado, sobre todo con los nuevos anticoagulantes, más de 3 semanas, un mes, eh, ustedes pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer cardioversión farmacológica si lo desean con amiodarona endovenosa o flecainida o propafenona oral. En general los pacientes, yo soy electrofisiólogo, pero en general en cuidados intensivos, pacientes que tienen deterioro de la fracción de eyección y demás, en ritmo sinusal funcionan mejor. Y me traen menos problemas en cuanto a la baja o alta frecuencia, control de ritmo y demás. Eh, Los entonces, más frecuentes no los recibimos anticoagulados. O sea, ex- es como decimos, es la arritmia más frecuente, mayormente está estable y suele ser como secundaria a otra cosa, los que vemos nosotros, porque si no los otros son como más, los que son muy puros son como muy de cardio y demás, y son los pacientes que son mixtos, que tienen un shock séptico agregado o alguna otra cosa agregada. sí, Entonces, en viste que está siempre el dilema de que, bueno, no tenés confirmado si hay trombo o no, no está anticoagulado o no, y empiezan las discusiones o las diferencias entre las guías al respecto de si control de ritmo, control de frecuencia, etcétera, etcétera. Eso te era lo que... entiendo, te entiendo. Mira, en general, si vos tenés un paciente con un shock séptico, con alguna complicación, la FA probablemente esté rápida. Eh, yo creo que la mayoría de las veces la FA no es culpa de lo que le está pasando al paciente. Vos resolvés
la patología de base y la frecuencia baja. Entonces, en estos pacientes lo que hay que hacer es el control de frecuencia, ¿sí? ¿Con qué medicación? Y la más inocua son los beta bloqueantes. Y no hay que hacer mucho más, porque en general son estables hemodinámicamente. Lo recibo, veo que está en FA y al paciente, si no tiene contraindicaciones, lo tengo que anticoagular. Lo anticoagulo y lo derivo a un cardiólogo. Y de su parte, no mucho más. Siempre está la discusión si cuando el paciente está con la FA a 180 latidos por minuto y está shockado con un shock séptico, y bueno, qué sé yo, si el paciente está muy rápido, y puede ser que no esté ayudando. Controlando un poquito la frecuencia, ya está. Eh, a mí me han planteado muchas veces si amerita o no hacer la cardioversión. Se puede hacer, pero me parece que es algo secundario. No sé si me expliqué, si me entendiste. El control de Sí, ritmo para ustedes no es una prioridad. Ustedes, en su caso, tienen que controlar la frecuencia, anticoagularlo y, y derivarlo. Y no es una arritmia que tenga que correr. Ni la fibrilación auricular ni el aleteo. claro, Guido, la explicación viene bien porque en el servicio fue todo un tema de discusión en varias oportunidades si el paciente que entraba con una FA estaba mal puesta la amiodarona o estaba solamente bien puesta la digital. Entonces me parece que esto aclara bastante la cuestión, sobre todo con lo último que dijiste. No es una contraindicación poner la amiodarona, pero el objetivo principal es controlar la frecuencia antes que el ritmo en este caso. Claro, la amiodarona es un fármaco que es un antiarrítmico. Baja la frecuencia, pero también revierte. Entonces, si el paciente no venía anticoagulado y tiene un trombo en la arejuela y vos le pones amiodarona, y hay altas chances que revierta. Y eso es un problema. Ojo, vos le pones beta-bloqueante y puede revertir solo, pero una es mala praxis y la otra no. ¿Me explico? Sí, se Entonces, entiende perfecto. ¿qué fármaco usaría yo en su lugar? Beta-bloqueante. Beta-bloqueantes a la cabeza. La dioxina es muy poco potente para controlar la frecuencia del nodo AB. El bloqueante cálcico es bastante potente, bastante bueno, pero tienen que tener cuidado en pacientes que tienen reacción de eyección severa. Eh, en otros casos se puede utilizar beta bloqueante a la cabeza, bloqueante cálcico y dioxina. Perfecto, buenísimo. Quedó clarísimo. ¿El resto alguna duda? No, yo te iba a hacer, al final de la clase te iba a decir que justo aclares este tema porque es un dilema que creo que yo soy residente, está de que a las CFA de alta respuesta, generalmente crónicas o de pacientes ya internados en el servicio, van casi todos con la carga de mantenimiento de miodarona. Así que te súper agradezco No, este comentario. no, está mal. Y también está mal paciente que tenga fibrilación auricular, el tratamiento anticoagulante es anticoagulante, no es antiagregante, no es aspirina. Y todo paciente con FA lo tienen que anticoagular, tenga 10, 20, 80 años, y no es aspirina. Perfecto. Bueno, esta es la segunda parte, es arritmias ventricular complejas. No les voy a hablar de arritmias ventriculares simples como extrasístoles ventriculares, duplas y eso. Taquicardia ventricular se define como 3 o más latidos, QRS ancho, más de 120 latidos por minuto, a más de 100 latidos por minuto. Las taquicardias ventriculares pueden ser monomórficas, polimórficas, donde va variando el QRS, o el último caso, fibrilación ventricular. Estas últimas dos, muy poco probable que le llegue, porque en general el paciente ya está muerto con esto. Y con las monomórficas, dependiendo del paciente, a veces llegan, a veces no. ¿Qué tienen que hacer? Como cualquier taquiarritmia, si no la tolera o los descompensa hemodinámicamente, requiere terminación inmediata a la cabeza, desfibrilación, cardioversión. Desfibrilación para fibrilación ventricular y cardioversión para las que se pueden trigar, como son las taquicardias ventriculares monomorfas. Si está estable, como las otras taquicardias, a mí me da tiempo a pensar qué antecedentes tiene, el examen físico, hacerle el electro, si dudo de hacerle maniobras vasovagales, adenosina,
ver qué tipo de taquicardia es, qué tipo de antiarrítmico le puedo dar. Sí, pero lo más importante, si es inestable, como van a ser la mayoría, lo cardioverten. La cabeza. Taquicardia QRS ancho, el 80% son ventriculares. Así que la mayoría las tienen que cardiovertir. Anticoagulación no llegan ni a pensarlo. Control de frecuencia no llegan ni a pensarlo porque son taquicardias que no dependen del nodo B. Control de ritmo importante, cardioversión para ustedes. Y en caso de que sea pasible, derivarlo para el electrofisiólogo para hacer ablación. Y muy importante, la patología de base. ¿Sí? La mayoría de las arritmias son, de este tipo de arritmias son pacientes que tienen cardiopatía, pacientes que hacen TB, nosotros a la cabeza le intentamos descartar lo que es cardiopatía isquémica. Como le dije, taquicardia QRS ancho, ustedes tienen que pensar siempre TB. Casi el 80% son TB, así que actúan en consonancia y los cardioverten. El tratamiento general de arritmia ventricular es verloxemia, ¿sí? Ver que no tenga cardiopatía isquémica, ver que no tenga trastornos del medio interno, y si los tiene, corregirlos. Cardiopatía isquémica, como ya les dije. Pacientes que no tengan fiebre, drogas que pueden prolongar el QT, como los psicotropos, amiodarona, sotalol. Y pacientes que están muy lentos, por ejemplo, pacientes que tienen un bloqueo AB completo. Los pacientes que están muy lentos generan una prolongación del potencial de acción. El potencial de acción de las células es dependiente de la frecuencia. Cuando se acelera, se acorta. Cuando se enlentece, se prolonga. Cuando se prolonga, el potencial de acción también se prolongan ciertos periodos donde tanto las aurículas como los ventrículos son vulnerables a la desorganización del ritmo total. ¿Sí? En las aurículas generan lo que se llama fibrosis auricular, en los ventrículos las taquicardias ventriculares. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución de esto? Aumentar la frecuencia. ¿Cómo? Dos formas. Isopretenerol o dopamina si responde y sin un marcapaso transitorio. Muchos de los pacientes que tienen esperando, no sé si les pasa, en shock room en general suben a unidad coronaria, se mueren por arritmias ventriculares, por un QT largo, por prolongación del potencial de acción, alguna extrasístole, algún escape que cae en el periodo vulnerable, hacen arritmias ventriculares y se mueren antes del implante del marcapaso. Entonces, en esos casos, no solo tienen que ver lo que es la frecuencia cardíaca y la estabilidad hemodinámica, sino que si el paciente, a pesar de una estabilidad hemodinámica, que orina, que tiene un buen gasto, ustedes ven que está haciendo arritmias ventriculares repetidas, y bueno, hay que aumentar la frecuencia de alguna otra forma. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es diagnóstico diferencial entre taquicardias supraventriculares y taquicardias ventriculares. Yo no les voy a hablar de los algoritmos de Brequet y Brugada porque a mí nunca me fueron útiles. Yo les voy a hablar de criterios individuales que me parece que son más útiles, no tienen que saber de memoria los algoritmos. La mayoría de estos criterios muchas veces no se pueden utilizar, así que tienen que ver cuáles pueden utilizar en cada caso. Y bueno, vamos a hablar de las alternativas del taquicardias QRS ancho, qué debo saber, qué hacer, ejemplos y los mensajes. Bueno, alternativas a taquicardias QRS ancho. Siempre piensan en TB, como les dije, pero hay dos opciones más. Una que son las taquicardias supraventriculares en pacientes que tienen bloqueo de rama previo, por ejemplo, un bloqueo de rama izquierda. Paciente que hace una reentrada intranodal y tiene un bloqueo de rama izquierda, van a tener una taquicardia QRS ancho. O taquicardias supraventriculares que tengan una vía accesoria que conduzca de forma anterograda, que son muy poco frecuentes, pero bueno. Estas son las alternativas a las taquicardias QRS ancho. A la izquierda ven algo que se dice Les van der Branch, patrón, es con patrón de rama izquierda, abajo con patrón de rama derecha. Nosotros para decidir esto lo miramos en lo que es en B1, ¿sí? Si tiene morfología de rama derecha o rama izquierda. Pero ven que la primera columna es una taquicardia ventricular, ¿sí? La segunda taquicardia es una taquicardia con conducción aberrante, bastante similar. La tercera es una taquicardia, una arritmia
ventricular preexcitada, ¿sí? La cuarta es una arritmia que tiene un QRS de base anormal, como puede ser una rama izquierda. La quinta es debido a drogas o alteraciones hidroelectrolíticas, como puede ser hipo o hipercalemia. Y la última son taquicardias mediadas por marcapaso. Entonces ven que tienen 6 ejemplos donde el diagnóstico diferencial es bastante difícil. ¿Cuál es el mensaje? Piensen en taquicardia ventricular y la terminan, lo cardiovierten. ¿Sí? Y esta tablita es, para mí es sumamente importante porque compara lo que son las taquicardias ventriculares en el medio y las taquicardias supraventriculares con aberrancia, que es el diagnóstico diferencial más frecuente. Y las diferencia en cuanto a múltiples parámetros. La primera es la clínica, ¿sí? Es si el paciente tiene cardiopatía estructural, obviamente va todo a favor de TB, ¿no? Si el paciente tiene un corazón normal, va hacia lo que es taquicardia supraventricular con aberrancia. También tiene diferencias en lo que es el electrocardiograma y demás, pero vamos a ir paso a paso. En cuanto a la clínica, si el paciente tiene cardiopatía estructural y tengo una taquicardia QRS ancho, TB. Si el paciente tiene larga historia de esta arritmia, y es poco probable que sobreviva una TB, así que lo más probable es que sea una taquicardia supraventricular con aberrancia. Si tiene síncope, y lo más probable es que sea TB. Síncope on-off, no el paciente, el viejito que se levanta con anemia y 90 de sistólico que se levanta para ir al baño y se desmaya, sino el típico síncope on-off, que no da pródromo, y lo más probable es que sea TB. Si termina con Valsalva, adenosina, beta bloqueantes, bueno, lo más probable es que no sea TB porque en general no cortan con esto y que sea una taquicardia supraventricular con aberrancia. En cuanto al electro, si el paciente basalmente tiene un QRS que no es normal, o sea que tiene infarto, que tiene aberrancia, y es un paciente cardiópata, lo más probable es que sea TB. Si la duración del QRS, si el paciente tiene un bloqueo de rama derecha más de 140 milisegundos, y probablemente sea con imagen, perdón, y que tenga más de 140 milisegundos, y lo más probable es que sea una TB, porque un bloqueo de rama derecha típico no tiene más de 140 milisegundos. Lo mismo que pasa con un bloqueo de rama izquierda con más de 160 milisegundos. Lo más probable es que sea TB. Cuando la taquicardia es más estrecha que lo que es el electrovasal, y esto es raro. Lo más probable es que sea TB, que se origina cerca del septum, que cuando se origina cerca del septum, conduce por la rama derecha y la rama izquierda, hace que el QRS sea un poco más estrechito. Cuando tiene... Perdón. ¿Qué pasa? Cuando tiene múltiples configuraciones del QRS, y lo más probable es que sea una taquicardia ventricular. Cuando el eje de la taquicardia es muy extremo, o sea, menos de menos 90 o menos de 180 grados, o sea que esté muy arriba, ¿cómo les puedo decir? Cuando esté muy alejado del eje normal, probablemente sea TB. Cuando tiene una imagen de rama derecha y el eje está muy allá a la izquierda, más allá de menos 30 grados, también es raro, es TB. Cuando tiene un bloqueo de rama izquierda y el eje está muy desviado a la derecha, más de más 90 grados, también es raro y es TB. Obviamente hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, lo que es este paciente, a la izquierda ven un paciente con una secuela anterior, ven Q en B1, B2, B3, B4, B5 y B6, en toda la tabla anterior. Y hace esta taquicardia. Bueno, esta taquicardia, el QRS tiene una morfología similar a lo que era en ritmo sinusal, y si ustedes ven en las flechitas azules, parecería tener una muesca al final del QRS que parece una onda P retrógrada, ¿sí? Pero el paciente puede hacer también esta taquicardia. Y esta taquicardia es totalmente diferente al QRS basal, ¿sí? Esto es una TB. Taquicardias
ventriculares angostas. Hoy hicimos una en el servicio, un paciente de 50 años, hicimos justamente esta taquicardia. Te ves que se originan cerca de los fascículos. Esta es una taquicardia que tiene una imagen de bloqueo de rama derecha. Entonces se está originando cerca de los fascículos de la rama izquierda. ¿Sí? Pero son excepcionales, esas taquicardias se dan sobre todo en pacientes jóvenes, es la taquicardia idiopática más frecuente. Pacientes que tienen miocardiopatía dilatada, donde el electro basal es bastante patológico. Si ven lo que es a la derecha en ritmo sinusal, es igual a lo que es en taqui. Sí, es muy importante tener estos electros, los electros basales, porque uno mira lo que es el electro de la izquierda, yo sin tener mucha información en el apuro, y lo puedo cardiovertir tranquilamente. Y está bien. Este es el mismo paciente con múltiples taquicardias, ¿sí? Esto es muy típico de la cardiopatía isquémica, donde hay escaras grandes y las taquicardias ventriculares a veces salen por un lado, salen por el otro, salen por el medio. Entonces, los pacientes tienen taquicardias de múltiples morfologías. La relación AB. Bueno, esto es un criterio muy importante, pero en la práctica clínica a veces es muy difícil de verlo. Necesitamos un muy buen electro, con buena línea de base. Obviamente cuando la relación tengo más ventrículos que aurículas, es taquicardia ventricular, o cuando está disociada, o cuando tengo lo que son los fenómenos de fusión y captura, que me preguntan si no lo saben. Captura es cuando yo tengo una taquicardia ventricular y dentro de esa taquicardia se mete un complejo, un QRS mucho más estrecho, ¿sí? Es similar a lo que es el electrograma basal. Cuando tiene la morfología enteramente el basal, es captura, y cuando está mezclado con lo que es el QRS de la taquicardia ventricular, le llamamos fusión. Esos son criterios de TB. Y criterios de taquicardia supraventricular con aberrancia es cuando la relación, las A son más que las B. Bueno, en este caso es ¿dónde están las B? Bueno, donde están las flechitas, pero no siempre es fácil, ¿sí? Y acá tiene una taquicardia ventricular con complejos de captura y fusión. Donde está la C es un QRS bien estrecho, es fusión. Y donde están las flechitas azules es la P, ¿sí? Ustedes ven que el primer complejo es un QRS estrecho, ven la onda P el QRS estrecho. En el segundo complejo es una fusión, ven la onda P en la flechita azul y un QRS que ya está un poquito más ancho, está un poco fusionado. El tercer complejo ya está un poco más fusionado, es un poco más ancho, y el cuarto vuelve a capturar. Esto es diagnóstico patognomónico de TB. Este sí es bastante común de verlo. Concordancia. Ustedes ven el electro normal y ven que las derivaciones no son todas positivas o todas negativas. En general, hay una transición de negativa a positiva, donde va ganando R, ¿sí? Tener todo positivo o todo negativo es algo raro. Eso es indicación de TB. Bueno, acá más ejemplo de concordancia y fusión. Perdón. Acá. En el electro de la izquierda ven que en las derivaciones precordiales son todas negativas. Eso es raro. Perdón, no sé si les dije, concordancia se ven en las precordiales, de B1 a B6. En la imagen de la derecha son todas predominantemente positivas. Eso también es raro. Bueno, esto que parece de chino básico, yo se los voy a simplificar. Cuando ustedes tienen que tener en la cabeza lo que es la imagen típica de rama derecha en B1 y la imagen típica de rama izquierda en B6. Cuando tienen algo que se aleja de eso, una taquicardia con una morfología que se aleja de eso, probablemente sea TB, ¿sí? Entonces no se tienen que aprender todas estas cuestiones, sino que tienen que saber cuál es el electro normal, y todo lo que se aleja de eso va a ser TB. En este caso ven lo que es la derivación B1 y B6, arriba lo que es una conducción normal, abajo lo que serían las morfologías con rama derecha y rama izquierda con taquicardias supraventriculares aberrantes, y abajo todos los patrones raros que se alejan de los patrones típicos, que son indicativos de TB.
Esta es una taquicardia QRS ancho con bloqueo rama derecha típico, ¿sí? En realidad son 3 taquicardias, 3 pacientes diferentes. Ven en B1 tienen una imagen que es bastante típica con bloqueo de rama derecha. ¿Qué pasa si tienen duda? Lo cardioverten. Terminan la taquicardia y lo cardioverten y después que venga otro que haga ciencia. Brekey hace un algoritmo en base a lo que es ABR. ABR es la única derivación que se opone a los ejes de activación auricular y ventricular. Y normalmente es todo negativo, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que en esa derivación tienen un complejo que es todo R o una R mayor a 40 milisegundos, probablemente sea TB, ¿sí? Y esto, estoy mostrando a la derecha lo que son los patrones, ¿sí? Donde, ay, no tengo un puntero, pero ven, en la imagen de la izquierda, ¿sí? Ven lo que, en las superiores, ven lo que son los ejes de despolarización de lo que es a la izquierda un rama derecha y un poquito a la derecha un rama izquierda, donde ven que en ABR siempre empieza negativa, ¿sí? Y bueno, en el caso de la rama derecha tiene una Q rápida y una R bastante profunda. En las que son TB, ¿sí? En la imagen de abajo a la izquierda, por ejemplo, que ahí están haciendo la punta, ABR es totalmente positiva. Normalmente es imposible que eso sea así. Y en la imagen de la derecha muestran 3 orígenes diferentes, ¿sí? Donde se ve en el primer complejo es QS, el segundo también, y el tercero es RS. RS es imposible. En la imagen de la derecha ven los patrones con una morfología aumentada. En general, cuando la despolarización ventricular se hace a través del sistema de conducción normal, el inicio es bastante rápido, porque la conducción a través del GIS y las ramas y la red de Purkinje hace que el corazón se contraiga casi en simultáneo. Entonces el primer vector es sumamente rápido, ¿sí? En el primer caso ven que a la derecha, en la columna de la derecha, en la de arriba ven RSR y en las de abajo ven QS. Sí, pero como es el QS, la parte inicial es muy rápida, ¿sí? A diferencia de las 2 columnas que tienen a la izquierda, donde en la de la izquierda tiene un notch y en la del medio es totalmente lenta empastada, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que el origen es ventricular. Y otra cuestión importante es, que también es sumamente útil, es no solo en ABR, sino en el resto de las derivaciones, ver cuál es la velocidad inicial del QRS y la velocidad final. Ustedes ya saben que cuando se despolariza normalmente el inicio es muy rápido, pero cuando se despolariza a través del miocardio inespecífico, hasta que captura la red de Purkinje o algunas ramas, la despolarización es muy lenta, entonces es muy empastada. Entonces ustedes viendo los QRS, en general las TB, el inicio es recontra lento. ¿Se entendió esto último? Sí. Sí, sí. Este es un criterio sumamente útil y fácil de ver porque lo pueden ver en cualquier derivación. Además, mientras más epicárdico es el origen, más lento, más empastado es el inicio del QRS. Y bueno, ¿cuál es el primer paso ante una taquicardia? Para repetir y ya terminar, es el anteúltimo slide. Ver si es estable o inestable. Si es inestable, lo cardioverten. Si ustedes dicen que la inestabilidad es por la arritmia, ¿sí? Evalúan principalmente si requiere terminación inmediata. Y si es estable, pueden darse el lujo de ponerse a pensar y sacar el libro y al cardiólogo preguntarle qué tipo de arritmia es mirando estos algoritmos. Y esta sí es la anteúltima, mensajes para llevar a casa, sobre todo de TV, que es lo más importante. Toda la información previa del paciente es útil. Si usted viene un paciente con una taquicardia QRS ancho y viene un viejito de 80 años y va a ser TB. Y la arritmia que va a hacer el paciente es TB. Utilizar varios criterios, no utilizar algoritmos estrictos o rígidos que muchas veces no son de utilidad. Si parece TB, es TB y actúen en consecuencia.
Si ustedes le erran al diagnóstico, probablemente el paciente se muere. Si ustedes hacen una cardioversión de más, no se muere nadie. Si hay descompensación hemodinámica, sea cualquier tipo de taquicardia, y ustedes consideran que es secundario a eso y no tiene otra cosa, la terminan también. Si no hay descompensación hemodinámica, pueden pensar en lo que quieran. Ante la duda se cardiovierte, y de ser posible, registrar y guardar todos los electros completos para poder preguntarle al cardiólogo qué se puede hacer. Para el tratamiento definitivo a nosotros nos es imprescindible este tipo de registros para saber de dónde viene, cuál es el mecanismo y demás. Y bueno, hasta acá terminamos. 1 hora. Buenísimo, impecable, tenías ahí el cronómetro. Sí, sí. No me quise Excelente. extender más. Yo creo que es bastante breve la clase. La corté mucho, pero quería que tengan los conceptos que yo creo que son imprescindibles. A discriminar los tipos de taquiarritmia. Como yo les mostré, hay algunas taquiarritmias que son imposibles muchas veces de diferenciar, pero el tratamiento es el mismo. Las FA o aleteos auriculares a ustedes no los apuran, es solo control de frecuencia. Las taquicardias supraventriculares paroxísticas, no sé si le llega, en general le llega al cardiólogo de guardia, pero vieron que el diagnóstico, el tratamiento es sumamente simple, nadie se muere por ese tipo de taquicardia, porque son habitualmente pacientes que son medianamente jóvenes y no tienen ningún problema estar a 150 o 200 latidos por minuto. Y taquicardias QRS ancho, como ustedes saben, la mayoría son TB, requiere terminación inmediata y después ven a ver qué era. Ok. La verdad, Guido, excelente. Leonardo, Leo, vos sabés que Guido yo lo tomo como No, nombre. yo respondo a todos. Los viejos tenemos ese problema que se nos mete algo en la cabeza. No, ahora hablando en serio, excelente la clase. Y te hago una pregunta, no es de adultos, pero nos pasó una vez que tuvimos en el Santoyani una paciente pediátrica, ahora ya es adolescente, que había tenido 2 resecciones fallidas de asa anómalo por una taquicardia supraventricular. Ingresó al Santo con una taquiventri que se cardiovertió todo y la trataban como taquicardia ventricular con goteo de lidocaína. Y el tema es que la piba había hecho un intento suicida con lidocaína. En ese caso, la indicación sería por ahí colocar un cronotrópico como para subir la frecuencia y buscar respuesta cuando no responde al tratamiento inicial. No sé si me explico. Sí, yo creo que es más fácil todavía. Esa paciente que tiene antecedentes de una vía accesoria puede hacer 2 tipos de taquicardia. La más frecuente es como la que yo les mostré con un QRS estrecho, donde utiliza la vía accesoria como vía retrógrada. Pero hay muchas vías accesorias que conducen para adelante y pueden hacer taquicardias QRS ancho. Sí. Y que la morfología es similar a las TB y son indiferenciables. Si yo tengo eso, es imposible distinguir el mecanismo con el electro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La tengo que terminar inmediatamente. ¿Qué tengo que hacer? Cardiovertirlo. ¿Sí? El tratamiento, la medicación en las vías accesorias, la medicación en las vías accesorias es bastante ineficiente. Se puede usar bloqueantes sódicos, algunas vías responden, otras no, pero el tratamiento es la ablación, es ponerse arriba con un catéter, frío, calor y quemarla. El problema es que anteriormente, sin sistema de mapeos como el que yo le mostré, a veces es difícil y tenés que usar rayos X, no tenés catéteres con sensor de contacto, entonces a veces vos te apoyás, está saltando, el corazón está latiendo. Con los sistemas actuales yo hago un mapa, veo exactamente por dónde pasa, con una diferencia de milímetro, una precisión excelente. Mi catéter actualmente me dice cuántos gramos tengo y yo he hecho ablaciones convencionales y a veces las tengo que hacer 2 veces, no puedo. Voy con la tecnología actual, con un catéter con sensor de contacto, veo que hago buen contacto, al segundo se va. El tratamiento de las vías accesorias tiene una tasa de éxito arriba del 99%. Las únicas vías que se nos complican son las que están cerca del sistema de conducción por el riesgo de llevarte puesto el haz de His y el paciente requiere un marcapaso.
que se pueden hacer con otro tipo de energía. Pero el tratamiento es la ablación. La medicación, estoy siendo grado, entonces no voy a putear, pero la medicación no es muy útil. En las reentradas intranodales, aleteos y vías accesorias, el tratamiento es la ablación. Y no tenés que. Y la idea es no darle a una paciente joven, yo no le daría una medicación para tratar este tipo de arritmia que la puedes curar. El tratamiento es curativo de esto. No tiene que tomar más medicación, se olvida. Sí, sí, bueno, la paciente estaba seguida por cardiólogo, estaba medicada porque había hecho 3 ablaciones, había fallado, tuvo este ingreso que casi se muere, de hecho la cardiovertimos varias veces, entró en paro, vino del Santo Yal y la trajimos acá al Churruca, que es donde estoy ahora, y finalmente cuando se hizo la 4ª ablación resolvió el problema, pero sí, el tratamiento fue la ablación. Sí, la tecnología ha mejorado en los últimos 10 años sustancialmente. Sí, sí, seguro. Gracias, muchísimas gracias. O sea, el tratamiento de esa paciente no lo alejaría de lo que expliqué acá. Es raro que esa paciente haya hecho TBA, no sé, que tenga otra cosa. Lo más probable es que haya sido una taquicardia, una reentrada por una vía accesoria con conducción antidrómica la última. Perfecto, perfecto. ¿Alguna pregunta más el resto? Yo no sé si me escucharon todos, yo les voy a pasar la presentación completa. Tiene, Dale. yo mostré el 20% de las diapositivas, o sea, tiene mucha más información. No los quise marear y cansar con cosas que no me parecían importantes para ustedes. Perfecto. Perfecto. me la pasás a mí, yo después se la subo a un drive que tienen los chicos. Vale, te la tengo que pasar con un pendrive porque es bastante pesada. No tiene Dale, videos, o me además. la querés compartir por un link de drive, como quieras. Dale. Hagamos una cosa, Eh, Y si yo la querés puedo pasar compartir a buscar alguna. Dale, Pablo, sí. Perdón, si es muy pesada para subir para compartirla, yo puedo pasar por Electroficio, la bajo yo a un pendrive y después la subimos al drive nosotros o vemos la forma de hacérsela llegar a todos. Ahora la subo a un servidor, cualquier cosa, me parece lo más fácil y rápido. Y Dale, pasan el como te link. parezca. Perfecto. Vale. Si querés compartir alguna guía de DFA o algo de bibliografía, también se puede subir, no hay problema. Adentro de las diapositivas tengo los resúmenes de las guías y demás, Listo, otras cuestiones. perfecto. Bueno, de mi parte te agradezco por la colaboración y siempre la buena predisposición que tienen con nosotros. No, bueno, muchas gracias a ustedes y perdón por el ruido del perro, No pasa el nada. cachorro que tengan No, pero ese caniche tiene laringitis, me parece. ¿Eh? No, pesa 40 kilos, es un golden. No, no No, sonaba por caniche. eso. Un Rottweiler.